Buenos días, bienvenidas a este pequeño rincón de Rojo y Negro TV que tenemos aquí en la sede de CGT de Palencia. En esta conferencia sindical aquí en Palencia, la conferencia trata principalmente del tema de la seguridad y la salud en el trabajo, y en un sector como el vuestro es prioritario. Ahí hay mucho peligro y muchas enfermedades, accidentes. Contarnos la importancia de esto. A ver, en cuanto a prevención de riesgos, sí que es verdad que nuestra empresa tiene un riesgo añadido o un plus, porque pese a que somos una empresa inicialmente de inyección de plásticos destinados a la automoción, tenemos también una planta que se dedica a la pintura, con lo que tiene más riesgos por el tema de uso de químicos. De inhalación, ¿no? Exacto. Al trabajar con producto, bueno, pintura, pese a que es en base de agua, tiene unos riesgos que evidentemente otras empresas no tienen. Entonces ahí tenemos un poquito de, en cuanto a medio ambiente y prevención de riesgos, un poquito más de un plus. Son dos naves en el polígono, una nave se dedica exclusivamente a la inyección y en la otra nave tenemos dos partes, que una parte se dedica también a inyección de plásticos, pero son realmente las piezas que van a la nave de pintura. Entonces, pues digamos, como están pegadas, pues te ahorras mucho en transporte si tienes que mandar fuera. Entonces, pues allí mismo se fabrican piezas y se pintan. Vuestro sector, la inteligencia artificial, es importante porque hay mucha mecanización y automatización de procesos. ¿Lo habéis visto? ¿Ha llegado ya? ¿No? ¿Os afecta? No especialmente. No tenemos... De momento la verdad es que allí sí tenemos algunos, los robots son los que pintan las piezas, no las pintan personas, pero de momento digamos que allí la inteligencia artificial, quitando las cámaras de seguridad que nos han puesto nuevas, que sí que llevan inteligencia artificial, lo demás de momento no nos está llegando tanto por el tipo de piezas que fabricamos. Bueno, yo creo que realmente no se aplicaría a nuestra empresa por el tema de que es una inversión importante el poner inteligencia artificial en los procesos, en los periféricos, etc. Pienso que por una cuestión económica no lo harían, porque no es una empresa que invierta mucho en adaptar en aplicar las nuevas tecnologías. Somos bastante rudimentarios. Claro, pero en ese sector, ¿no? En ese sector se tiende a pensar justo lo contrario, precisamente no en los rudimentarios, sino todo el mundo cuando piensa en máquinas y robots haciendo cosas ellos solos, lo primero que se piensa es en fábricas, fabricando piezas. En esa comarca, en Anoia, ese desarrollo, ¿no?, de la actividad, por un lado laboral y por el otro lado la sindical, ¿cómo es? ¿Hay mucha concentración de fábricas? ¿Es algo más disperso? ¿Qué actividad sindical tenéis? Hay mucha fábrica allí, porque la verdad es que somos periferia de Barcelona y hay mucha fábrica, de hecho de automoción en Igualada hay dos. Y actividad sindical, tenemos mucha gente afiliada, la verdad. Es que nuestra empresa, por ejemplo, da trabajo a muchas personas de la comarca. Puede ser 300 de los pueblos de allí donde más da. La actividad sindical, pues hay reivindicaciones de todo tipo. Precisamente ese concepto, ¿no?, aquí en Palencia también se da, en lo de grandes factorías en núcleos de población relativamente medianos o pequeños, y eso se torna a un inconveniente cuando llega el momento de acudir a la administración pública, a una inspección de trabajo, a un juzgado. Resulta que como la fábrica tal da muchos puestos de trabajo, no sé si esa situación la vivís allí, pero si hay vinculación, si la administración pública cede a lo que digan las empresas porque dan muchos puestos de trabajo, si no vivís esa situación. Bueno, la inspección de trabajo hoy en día, la verdad que las respuestas son muy... ¿Cómo decirlo? No se mojan mucho. Porque al final en algunos temas más conflictivos que hemos tenido, la contestación ha sido sí, pero si queréis iros por vía judicial. Antiguamente lo que decía inspección de trabajo, digamos que iba a misa o tenían la capacidad o la potestad de decir esto debe hacerse así y se ha de hacer así, pero la actualidad es como más orientativo. Recomendamos que, aconsejamos que, entonces siempre al final, cuando ellos tampoco quieren decir nada en firme, es lo que dice mi compañera, te remiten al juzgado. Pero pese así, en cuanto a prevención de riesgos, que hay bastantes veces que debemos acudir por una cuestión de riesgos laborales, ahí sí que, digamos que se mojan porque te dicen directamente que la ley de prevención de riesgos dice tal y la empresa debe acogerse a lo que dice la ley. En ese sitio sí, pero cuando deben tomar una decisión o posicionarse más
que no tenga nada que ver con prevención de riesgos, con nosotros o con la parte empresarial, ahí no tienden a mojarse. Últimamente, en nuestra empresa, pese a que es una empresa grande y que trabajamos para empresas grandes, somos, bueno, como ha dicho ella, trabajamos para Renault, Stellantis, hemos sido también potentes con SEAT, ahora como han cambiado a Cupra, no tenemos tantos proyectos suizos, pero bueno, pese a ser una empresa potente, delegamos de una empresa francesa y tenemos que hacer lo que ellos dicen. Entonces, en cuanto al tema presupuestario, tenemos que trabajar con el dinero que ellos dicen también. Entonces, a veces el dinero no nos llega para todo y recortan en cosas tales como los EPIs, no te dan la opción de elegir, sino te imponen, cuando el EPI debe adaptarse a ti, no tú al EPI. Entonces, hacemos bastantes denuncias en cuanto a prevención, porque es donde están cortando. Ah, y donde no podemos permitir que se corte. Probablemente sería el último sitio, ¿no? A Exacto, cortar. pero parece ser que es una de las cosas que menos les importa. Los del sector del auto nos entenderán perfectamente. Vivimos de hablar de la pandemia, que vienen apretando, que si ERTES, que luego que si el cambio al coche eléctrico, y van apretando, juegan con el miedo con la gente siempre. Pero bueno, el miedo te lleva hasta donde te puede llevar, es que hay cosas que no se pueden permitir. La suerte que tenemos allí es que nosotros formamos parte de un comité de 12 y desde hace muchísimos años llevamos la mayoría a la CGT, que eso tampoco es lo normal en muchas empresas, por desgracia, pero allí la gente de hecho hemos tenido elecciones y hemos salido otra vez reforzados con 9 delegados de 12, o sea que la gente ve que trabajamos y que luchamos por ellos. Alguien que esté en una fábrica, en un sitio, porque claro, yo que entiendo que habrá gente, habrá trabajadoras y trabajadores en muchos sectores que dirán, eso de afiliarme a CGT, total, si de qué más da, si yo aquí estoy bien, no sé, porque a lo mejor no estás tan mal, o a lo mejor estás mal y no te enteras. ¿Por qué? ¿Por qué llamar a CGT? ¿Por qué llamar a esta puerta? Yo llevo bastantes años en CGT, pero anteriormente había estado afiliada en otros sindicatos, ¿vale? Y yo, por ejemplo, decidí dar el cambio porque yo veía que en el sindicato en el que yo estaba afiliada y desde el cual estaba trabajando y era miembro del comité, no estaba dando la cara, por lo menos en nuestra empresa, por los trabajadores. Se acomodaban, se adaptaban con muchísima facilidad a lo que les decía la empresa y todo les parecía bien. Y no, no siempre había que darles la razón a la empresa y se tenía que luchar y los acuerdos que se estaban alcanzando tampoco beneficiaban a todos. Y entonces veía que las compañeras que estaban por parte de CGT trabajaban de otra manera, se formaban de otra manera, su actitud era diferente y las cosas que presentaban en una mesa de negociación eran mucho más buenas. Porque además es que su manera de trabajar era diferente. Y ahora digo, mi manera de trabajar con mis compañeras es diferente. Porque nos lo tomamos, a ver, es en serio, o sea, eso es real. O sea, los problemas que tengo en mi empresa son reales. Yo no puedo estar en una mesa de negociación, quedar bien con el recursos humanos y con el dirección e irme. No, mis compañeros, yo estoy representando a mis compañeros, no tengo que quedar bien con la dirección. Y pienso que la manera de trabajar, además te enseñan a ser, digamos, autónoma y autosuficiente. No necesitamos a nadie que nos redacte una denuncia, no necesitamos a nadie que nos represente en la inspección de trabajo, porque te forman para que tengas la suficiente capacidad de expresarte y de representar. Y me gusta cómo se trabaja en CGT. Lo que estaban haciendo anteriormente no lo veo como una lucha sindical, lo veo como que seguían una corriente, se dejaban fluir, recursos humanos, dirección, como una serie de amiguismo, y no.